Dios nos abençoe, la gracia abundante de Dios sea sobre cada uno de vosotros. Les saluda el pastor Florencio Vázquez. Estamos transmitiendo acá tu Brasil, del norte, del nordeste de tu Brasil. Amados hermanos, quiero elevar una palabra, una meditación del libro de Génesis, capítulo 38, versículo 13. ¿Okay? Voy a hacer un pequeño, un corto solamente, de 4 o 5 minutos. Y porque en la noche voy a hacer una live en vivo en Kawaii y você está convidado, ¿ok? A asistir a la live en vivo, donde ahí voy a hablar exactamente sobre todo el capítulo, sobre toda la promesa y sobre la viuda de Benaín, el lugar que significa Enaín y el lugar que significa la viuda de Benaín y cómo la confusión cuando el hombre se aparta de Dios. Es un tema bastante interesante que voy a estar tocando esta noche. Voy a hablar solo un poquito aquí por la live que va a ser corta, ¿ok? Vamos lá. Gloria al Padre, al Filo y al Espíritu Santo, dice la palabra en Génesis capítulo 38, versículo 13. Dice, y comunicarán a Tamar, eis que o teu sogro soube a Tina para tosquear as ovelhas. Então ela despiu as vestes de sua viuvez e, cobrindo-se com um véu, se disfarçou e se assentou à entrada de Enaim, no caminho de Tina, pois via que se ela já era homem e ela não lhe fora dado por mulher. Vendo-a ajudar, tive-a por meretriz, pois ela havia coberto seu rosto. Então se dirigiu a ela no caminho e lhe disse: Vem, deixa-me possuir-te, porque não sabia que era sua nora. Ela respondeu: Que me darás para cohabitares comigo? E ele respondeu: Enviarei-te um cabrito do rebanho. Perguntou ela: Dar-me as penor hasta que o mandes. Respondeu ele: Que penor te darei? Ela disse: O teu selo, o teu cordão e o callado que seguras. E ele, pois, lo deu e a possuiu. E ela concibió dele. Levantóse ela e se foi. Tirou de sobre si o véu, se tornou a vestes da viuvez, enviou Judá de cabrito por mão do adulamita Ira, seu amigo, para reaver o penor na mão da mulher. Porém, não a encontrou. Então perguntou aos homens daquele lugar: Onde está a prostituta cultural que se achava junto ao caminho de Naim? Responderam: Aqui não estive meretriz nenhuma. Tendo voltado a Judá, disse: Não encontrei. E também os homens do lugar me disseram: Aqui não estive prostituta nenhuma. Respondeu Judá: Que ela o guarde para si. Y deixou todas las propiedades allá, el anhelo, el callado, toda la autoridad la entregó por un deseo pasajero. Es interesante, amados hermanos, que el versículo aquí comienza, ya se fue en 4 minutos, va muy rápido. El versículo aquí, lo que yo leí fue algo ya casi al final, pero Judá, dice la palabra del Señor, que él se apartó de sus hermanos. Se apartó de sus hermanos y él tenía 3 hijos. Pero él fue y se casó con una mujer moabita y descendiente moabi. Y con ella tuve 3 hijos. Y los hijos, uno se casó con Tamar y él murió porque era desobediente, era perverso, entonces Dios lo mató. Entonces quedó Onán. Onán quedó la tomó por mujer porque la ley decía que tenía que tomarla para dejar descendencia. Entonces la tomó por mujer, pero cuando él iba a terminar, él regaba el semen en tierra. Entonces Dios lo mató por perverso.
está viendo que la masturbación no es boa. Dios no está de acuerdo con la masturbación. Entonces él llegó y vertía por tierra para no dejar descendencia a su hermano. Y Sela estaba pequeño. Entonces Judá le dice, ándate a la casa de tu papá y cuando Sela crece yo te lo voy a dar para que, como tu esposo. Pero Sela creció y Judá estaba haciéndose loco, no cumplía lo prometido. Y murió la esposa de Judá. Judá quedó viudo. Entonces Judá subió encima para consolar, a trabajar, a tosquear ovejas y alguna faceta que tenía por allá en un lugar y pasaba por un lugar llamado, él subía a Tina, pasaba por un lugar llamado Naín, ¿ok? Entonces cuando él va para allá, le avisan a Tamar, mira, Sela ya está grande, Judá no ha hablado con vos, no ha hablado nada. Entonces él dice, él va a subir ahora porque va a tosquear ovejas arriba. En la finca que tiene encima va a pasar por el camino. Entonces él vino y se vistió de ramera. La palabra de Dios dice en otras Biblias, que esta Biblia es de MacArthur, y MacArthur tiene muchas cosas ahí que su razonamiento a veces demasiado santo, demasiado santo. Entonces él escribió muchas cosas, torció la palabra en muchas áreas, pero yo lo entiendo y yo sé cómo es la situación para la gloria de Dios. Y me sirve porque tiene un montón de cosas boas. Entonces dice que él se vistió de ramera, se vistió de prostituta, se disfrazó de prostituta y llegó y se paró junto al camino en la entrada de Naín. Y qué cosa, que Judá venía y él sabía que Naín no es un lugar de ramera, Naín es un lugar de viudas. Pero cuando el hombre se aparta de la obra del Señor, cuando se aparta de los compromisos con Dios, la palabra de Dios dice que Judá se apartó de sus hermanos. Y él se fue a procurar de hacer su vida a su manera. Y él estaba apartado de Dios, estaba apartado de la razón espiritual, estaba apartado de la inteligencia y de la revelación. Porque él jamás pudo entender eso. Yo estaba obligado a los celos. Él entiende que ese lugar ahí no es un lugar de prostitutas, que algo errado hay ahí. Y él no cae en la trampa porque está ligado a los celos. Pero como anda ligado a la carne, él no le importó inclusive su autoridad, su anhelo de sellar, su bastón que es la autoridad para guiar, para enfrentarse a los leones, los tigres. Quedó desarmado totalmente por un deseo pasajero. ¿Por qué pasó eso? Porque estaba totalmente él viviendo en la carne. Estaba alejado de las cosas de Dios. Se había apartado de la relación del cuerpo de Cristo. Se ha apartado de la palabra, apartado del consejo de Dios, pero cuando usted deja de se congregar, deja de estudiar la Biblia, deja de poner atención a las prédicas, ahora hay muchas prédicas por diferentes lugares. Usted tiene diferentes maneras como ser edificado por la palabra de Dios. Pero la palabra viene a decir que Judá se apartó de sus hermanos y se fue para un lugar, para Tina, y allá conoció a la hija de Súa, un moabita, y allá se casó con una fila de él y tuve 3 filos. Y conoce a Tamar y Tamar viene y se encuentra Tamar con esa situación porque entró en una posición, en una familia errada. Pero Dios tenía un proyecto en la vida de Tamar. Y por más que nos como hombres de Dios llamados para cumplir propósitos del Señor, tratemos de atrapalar el propósito de otros para con Dios siempre se va a glorificar porque Dios va a llevarlos a victoria, no importa los argumentos que ellos usen, porque los culpables no son ellos, sino somos nosotros. Y la situación que venga de allá para acá es consecuencia de nosotros. Gloria a Dios por el Señor es bueno, es grande y es maravilloso. Esta es la meditación que traía en esta tarde. Dios me los abençoe y será hasta la próxima en otra live. Luego voy a estar haciendo un estudio bien amplio sobre este tema, ¿ok? Yo creo que estoy como 2 horas ahí. Hoy tuve 2 horas 42 minutos y hoy pues voy a estar en una live 8 de la noche hora de Brasil, son las 6 de la tarde hora de América Central, 8 de la noche hora de Argentina y otros horarios en otras partes del mundo. Vamos a estar allí haciendo un estudio para dar una serie de explicaciones al respecto, el significado de cada cosa, de cada lugar, espiritualmente, cuál es el mensaje que el Espíritu trae a través de los lugares, el tiempo y los hechos. Porque en Naín, recuerda que Jesús sanó una viuda en Naín, la viuda de Naín, entonces él estaba y salió a Naín, y Naín es un lugar de viudas, no es un lugar de prostitutas. Entonces a veces estamos buscando las cosas en lugares errados por causa de la desconexión con el propósito al cual estamos procediendo. En el nombre de Jesús los veo luego si Dios quisiera, ¿ok?